más a Parashá en Familia. Como siempre, este es su hermano, su amigo y servidor Harold Pinzón. Bueno, la semana pasada terminamos el libro de Éxodo. Aprendimos mucho acerca, de toda la historia, lo que le pasó a Israel desde que fue liberado de Egipto. También aprendimos en los últimos capítulos acerca de la construcción del tabernáculo, todos sus utensilios, todo su inmobiliario. También se habló acerca de las vestiduras sacerdotales y al final pues la inauguración y el ungimiento pues de todo, incluyendo los sacerdotes por parte de Hashem, ¿no? Por parte de Dios. Bueno, ahora esta semana comenzamos un nuevo libro que se llama Levíticos, o también conocido como Vayikra, y quiere decir y él llamó. Y este que diga y él llamó, de alguna manera nos dice que es una continuidad, ¿no? A pesar de que la Torá la tenemos dividida en ciertas partes para pues un estudio fácil, en sí es una historia continua, por decirlo de alguna manera. Así que en esta semana este estudio va desde el versículo 1 del capítulo 1 de Levíticos hasta el capítulo 5. Y se habla prácticamente de dos temas grandes. Uno de estos son los sacrificios, de los cuales vamos a hablar más en detalle en un momento. Y en segundo, qué había que hacer cuando las personas pecaban en la comunidad de Israel, ya sea a nivel personal, sacerdotal, comunal, etc. Y cómo el Señor esperaba que las personas se acercaran e hicieran todo su proceso de expiación. La próxima semana también se va a seguir hablando más acerca de los sacrificios. Hoy vamos a hablar en breve según lo que se comenta para estos capítulos. Este libro contiene aproximadamente 40% de todos los 613 mandamientos que se denotan en la Torá. Así que es un libro con bastante instrucción para poner mucha atención. Como siempre ya hemos dicho antes, todo esto una sombra profética de nuestro Mesías Yeshua, y de lo cual también pues al final de este estudio breve vamos a hablar acerca de una reflexión mesiánica, ¿no? También se le conoce a este libro como el libro de los sacrificios o Korbanot, como se le conoce en hebreo. Así que bueno, hablemos un poquito acerca de los tipos de sacrificios. Y no es un tema fácil para cubrir en un tiempo corto, pero voy a tratar de resumir los puntos principales. Como les decía en un principio, a medida que vamos leyendo se van agregando más características. No puedo entrar en todos los detalles, pero voy a hablarles en general de lo principal. Entonces, tenemos para presentar ofrendas al Señor, se podían presentar de dos maneras. Era a través de traer animales, o también podría ser a través de harinas, las cuales se podían cocinar de diferentes formas o traer de diferentes formas a los sacerdotes. Acordémonos, para aquellos que no saben, que todas las personas que llevaban algo de ofrenda para el Señor, algún tipo de sacrificio, todo el grupo de los levitas, incluyendo pues los sacerdotes, que obviamente eran levitas también, eran los encargados de ministrar en esta área, fueron los elegidos por el Señor. Entonces, de animales, estamos hablando de animales como vacas, toros, ovejas, cabritas, palomas, palominos, también como nos dicen algunas versiones de la palabra. Algunas veces se requería cortar el animal en diferentes partes. En otros momentos solamente había que, como en el caso de las palomas, no despedazarlo, pero tratarlo de cierta forma. En algunas veces se requería que todo el animal se quemara en el altar, en otras veces no se requería. En unas veces se quemaba parte del animal dentro del campamento, y otras veces tocaba sacarlo fuera, o algunas de sus partes tocaba sacarlas fuera del campamento. Bueno, cuando era una oblación, cuando era algo relacionado con harina, podría ser el trigo mismo como tal, en bruto,
o también podría ser en diferentes cocciones o formas de presentarlo. Entonces tenemos, por ejemplo, harina pura sin cocinar, o sea, no es el grano, pero es la harina como tal. También está al horno, al sartén o a la cazuela. Y por lo general todo esto venía con ungido con aceite de oliva, tenía sal. Lo que nos dice la palabra es que todas las ofrendas debían de traer la sal del pacto. Algo sin sal, digamos, no tiene sabor. Entonces el Señor requería que se le pusiera sal a las ofrendas. Bueno, entonces esas eran como, digamos, las dos divisiones grandes en lo que se traía para una ofrenda, ¿no? Para ministrar en el tabernáculo, ¿no? O sea, estamos hablando de animales, estamos hablando harinas y trigo en general. Bueno, se denotan 5 tipos de sacrificios o korbanot, de los cuales 3 son voluntarios y 2 son obligatorios. Los voluntarios en general podríamos decir que son de agradecimiento al Señor, y los otros 2 son relacionados a pecados que se hicieron involuntariamente. Entonces esas son como las 2 clasificaciones principales. En las voluntarias tenemos la primera clasificación que se llama Olá, que se conoce en español como una ofrenda ascendente, o sea que va hacia el Señor. Y la vemos en Levítico o Vayikra 1, capítulo 1 del versículo 1 al 17. Es de olor grato. Después, la segundo tipo de ofrenda voluntaria o sacrificio voluntario era minja, que quiere decir una ofrenda de grano, y era de alguna manera como un regalo, ¿sí? Cuando uno quiere a alguien, por lo general, entre muchas cosas le da un regalo, ¿no? Sea lo que sea. Esto también era voluntario, está en Levíticos 2, del 1 al 16. Después, la tercera ofrenda voluntaria es Shelamim, que es una ofrenda de paz, que va de Levíticos capítulo 3, del 1 al 17. También se le conoce muchas veces a través de la palabra como una ofrenda de gracias, de alabanza, de agradecimiento al Señor. Aquí el dador, el sacerdote y Dios, todos compartían en común este tipo de ofrenda. Ahora, obviamente hay muchos detalles en cada una de estas y yo no voy a entrar en esos detalles en este estudio, pero esas son las 3 primeras voluntarias. Ahora vienen las relacionadas con el pecado, que va del capítulo 4 y 5. Y bueno, y estas son 2, como les decía, que son Hatat, que quiere decir ofrenda por pecado, que va de Levíticos 4, del 1 al 35. Y la segunda es Asham, que es ofrenda por la culpa por el pecado, que va de Levíticos 5, del 14 al 16. Ahora, en este tipo de ofrendas de pecado y de culpa, también había una especie de procedimiento dependiendo al nivel de pecado de quienes hacían el pecado. Entonces, el primero era los sacerdotes, ¿sí? ¿Qué deberían ellos de traer y cómo era el proceso? Después, en segunda instancia, tenemos la congregación de Israel, toda la congregación. Y un paréntesis aquí, porque hoy en día vemos que cuando, por ejemplo, un país peca, aunque no todo el mundo, o sea, peca contra el Señor, aunque no todo el mundo está de acuerdo con el pecado que hay en el país, toda la comunidad como tal recibe parte de ese castigo, porque es algo donde los dirigentes y todo el país en general, en su mayoría, apoyan ese tipo de pecado. Entonces es un patrón que se ve desde antes, y también la palabra pues nos enseña, inclusive digámoslo un poquito más a lo íntimo. Nosotros como padres de familia, como padres, nosotros somos responsables de ciertas cosas, y si nosotros por ejemplo pecamos y llegamos a odiar al Señor, dice la palabra, que nuestros hijos pueden acarrear con eso hasta
hasta la tercera y cuarta generación. O sea que muchos pecados no son solamente a nivel personal, de una manera, sino que pueden traer consecuencias a nivel familiar, a nivel de la comunidad. Pero bueno, un paréntesis simplemente. Después también había un tipo de ofrendas para jefes o líderes, fuera obviamente de los sacerdotes, ¿no? Y al final pues se habla de personas del común, ¿no? Personas naturales. Bueno, en cuanto a todas estas ofrendas, todo esto, digamos, lo pasó y ya se cumplió, era una sombra profética de Yeshua, ¿no? Nosotros sabemos que Yeshua vino y cumplió esta ofrenda perfecta para todos, no solamente para nivel personal, sino sacerdotal, de comunidad, etc. Fue un solo y perfecto sacrificio. Entonces, déjenme les leo algo que les quiero compartir aquí en Hebreos 10, del 26 al 27 dice: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, ¿qué pasa? Todos los sacrificios para pecado son por pecados que uno no hizo queriendo hacerlo, sino por ignorancia. En fin, no nació de uno a hacer un pecado. Y Yeshua se dio por la humanidad, por todos, por usted, por mí, debido a nuestros pecados que no los queremos hacer. O sea, simplemente éramos, suceden, pero el Señor con su sangre nos cubre, por decirlo de alguna manera. Él hizo el sacrificio perfecto. Entonces, si nosotros ya sabemos que aceptamos a Yeshua como nuestro único Salvador, ¿no? Y si nosotros a sabiendas seguimos pecando, entonces, en otras palabras, estamos pisoteando la obra del Señor. Porque ya el Señor, o sea, el Señor nos acepta en su familia, nos da un chance, ¿sí? Como dice, Él ya no se va a acordar más de nuestros pecados. Pero de ahí comienza otro caminar en nuestra vida como creyentes. Entonces, aquel que no conocía del Señor, bueno, el Señor dice: ok, te acercaste a mí, yo te acepté, te perdoné, pero ahora no, aléjate del pecado, ¿no? Ahora, no quiere decir que no vamos a pecar. Todos pecamos, nadie se puede librar de esto, todos pecamos, ¿sí? Pero una cosa es practicar el pecado, algo que lo hacemos a menudo y no nos importa. Otra cuestión es cuando uno peca porque somos débiles y es nuestra condición humana, ¿no? Pero entonces, para estas ocasiones, bueno, obviamente el Señor nos ayuda, nos perdona y hay que tener cuidado en no abusar de este concepto, ¿no? La gente dice: bueno, si ya el Señor me perdonó y ya hizo un sacrificio, entonces hago lo que yo quiera, ¿no? Ese no sería la excusa. Bueno, otra cosa que me gustaría aquí comentar y que está al final de Levíticos, dice que nos enseña que toda persona es culpable de pecado, inclusive si no lo sabe. A veces la típica excusa es: bueno, pero es que yo no sabía, entonces no se me cuenta como pecado. No, sí es pecado. Ahora, también hay remediación, como les explicaba hace un momento. Pero leamos ese versículo 5, Levítico 5:17 dice: finalmente, si una persona peca o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Adonai no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará a su pecado. También hay otro versículo en la palabra que nos dice que nadie, absolutamente nadie, puede cumplir todos los mandamientos. Por eso buscar cumplir los mandamientos o seguir la Torah como medio de salvación es completamente erróneo, porque absolutamente nadie puede
cumplir toda la Torá. Por eso absolutamente todos somos transgresores de la Torá, ya no sea por un mandamiento o por otro, pero alguno de ellos quebraremos. Así que, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser perdonados y aceptados en el reino? Bueno, esto es un regalo de Dios, un regalo inmerecido, y es a través de la sangre de Yeshua. El Señor no nos mira, o sea, si el Señor nos mira, o pongámoslo de esta manera, si una persona es vista por Dios sin Yeshua de por medio, merecería la muerte instantáneamente. Pero a través de Yeshua, ¿sí? A través de ese velo, Abba Padre nos perdona y nos dice, ok, porque mi hijo se dio por ti como un sacrificio perfecto, y por esa razón yo te voy a perdonar, y te voy a dar un chance. Obviamente, después de que aceptamos al Señor, el Señor dice, bueno, ok, listo, ya empezaste una nueva vida. Como dice la palabra, si me amas, cumple mis mandamientos. Y ahí es donde nosotros tenemos que mostrar a través de nuestros hechos de que estamos tratando, de que aunque sabemos que no lo vamos a lograr porque nadie puede cumplir todos los mandamientos, estamos tratando de ser personas justas y honorables, ¿no? Más sobre esto, el sacrificio de Yeshua es 100% suficiente, no necesitamos de otro tipo de sacrificio, ¿no? Les voy a leer Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Entonces, una vez que aceptamos al Señor, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Entonces, los que aceptamos a Yeshua y andamos conforme al Espíritu y caminamos en su Torah, cumplimos su Torah, entonces no hay ninguna condenación, ¿ok? Por pecados antiguos, los cuales nosotros no conocíamos antes, no sabíamos de Yeshua. Una vez ya conociéndolo ya es diferente, ¿no? Pero igualmente, sea como sea, el Señor está ahí para perdonarnos, basado en la sangre, a través de la sangre de Yeshua. También nos enseña todo este tipo de sacrificios que vemos aquí en Levíticos, de que para la remisión o la expiación de pecados se necesitaba un derramamiento de sangre. Por eso Yeshua cumplió derramando su sangre. En Hebreos 9:22 nos dice así, y casi todo es purificado según la Torá, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay expiación o no hay remisión. ¿Sí? Bueno, y otro comentario más que me gustaría hablar acerca de Yeshua es que Yeshua cumplió todo, o sea, fue nuestro sacerdote, fue nuestra expiación, es nuestro pastor, en fin. Es el último sacrificio. En Juan o Yohanan 19:30 dice, cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es o terminado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí fue cuando él terminó toda su obra y su ministerio para la humanidad, digámoslo, muriendo acá como carne, pero siempre estando vivo, ¿no? Porque como sabemos, pues resucitó. Así que esto es un breve resumen acerca de todo esto de los sacrificios. Es importante saber porque nos enseña a entender un poco más lo que Yeshua hizo por nosotros. Nos enseña por qué Él tuvo que morir, por qué tuvo que su sangre ser derramada. Si nosotros no entendemos cómo se hacía el tipo de sacrificio que se plasma en la Torá, es difícil entender lo que hizo el Señor. Otra persona podría pensar y decir, bueno, pero ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué no hubo otro tipo de negociación, por decirlo, otra manera de arreglar esto? Bueno, el Señor puso unas reglas y esta es la manera que funciona, ¿no? Así que, bueno, la otra semana estaremos hablando un poquito más en nuestra segunda parashá de Vayikra acerca de los sacrificios. Así que bueno, espero que esto haya sido bendición para ustedes. Yo les pido que lean, ¿no? Una y varias veces porque no es fácil, pero es muy interesante y a medida que ustedes van leyendo y leyendo se les va a hacer más fácil. Así que yo les bendigo y bueno, nos vemos la próxima semana. No te olvides de compartir el video y darle un like. Así que nos vemos. Shabbat Shalom. Hasta la otra semana.